Pues hoy vamos a continuar con nuestro desfile de charlas. Estará con nosotros un ingeniero en ciencias computacionales con más de 17 años de experiencias en la industria. Es el que está enamorado de su profesión. También se ha dedicado a la creación de soluciones informáticas, cloud, on-premise e híbridas. Es experto en ramas de infraestructura Unix, PostgreSQL, SQL y reforzamiento de seguridad de sistemas computacionales, con el tema de infraestructura como herramienta de continuidad de negocio. Jesús Rafael Sánchez con nosotros. Buenas tardes a todos. Yo creo que muchos me conocen acá. He dado presencia aquí precisamente. Gracias a Franklin. El tema que vengo a traerles tiene su vertiente técnica y tiene su vertiente de la parte de gestión. Y muchos se preguntarán, ok, muy bien, me está hablando de tecnología, me está hablando de apps, me está hablando de computación, pero cuando yo hago un app, ¿sobre qué se sostiene? Y si en algún momento sobre lo que se sostiene se cae, ¿cómo continúa operando el negocio? Entonces, aquí es que viene la parte de infraestructura como herramienta de continuidad de negocio. ¿Cómo vamos? Y según su definición, Está bien oscuro. tenemos lo siguiente. Bien oscuro. Consiste en el servicio que ofrece el conjunto de dispositivos y aplicaciones para que opere una empresa desde el punto de vista de IT, para decirlo de esa manera. Se gestiona a través de monitoreo, se levantan indicadores, etcétera, etcétera. Y existen dos verticales, que son la vertical lógica, que va con el conjunto de software, lo que son los sistemas y aplicaciones, y la vertical física, que viene siendo hardware, el stack de redes que lo componen los switches y demás cosas. Este soy yo y vengo a seguir hablando del tema. Entonces, ¿qué hace que sea tan especial esto de infraestructura IT? Se preguntarán ustedes, ok, bien, muy chulo, muy bonito, perfecto. ¿Y ahora qué hago? Piensen en esto. Hipócrates lo definió. Yo defino la infraestructura IT como la columna vertebral. Cuando estés enfermo, primero mira tu columna vertebral. Si tú tienes, digamos que una mala postura, una columna vertebral mala, obviamente vas a parar enfermo. Si tu infraestructura IT está mal planeada, mal diseñada, mal gestionada, obviamente tu aplicación va a estar mal. Esas son parte de las cosas que vemos constantemente. Ahora bien, son 4 elementos principales que forman la infraestructura tecnológica IT. Servidores de sistema operativo que existen para gestionar o soportar lo que son las aplicaciones, librerías y demás cosas. El almacenamiento, que es donde se persisten esas librerías. También tenemos las redes, que es lo que permite la conectividad, digamos que los accesos, y la parte de seguridad, que es, por así decirlo, el sobre todo lo que permite que opere de manera segura. Digamos que quien controla, quien gestiona, a final de cuentas. Ahora bien, esto es como se vería, pero existe un componente adicional acá. Mencioné 4, pero aquí en este gráfico hay 5. ¿Por qué? Porque al igual que la parte de manejo de seguridad, la parte de virtualización hace un conglomerado de todos. Y la virtualización, ¿alguien más o menos tiene una idea de qué es virtualización?
dividen los recursos. La virtualización es cuando divides los recursos en otros módulos que conviven en el mismo sistema, pero están separados. Yo diría que es la manera de cómo tú representar a través de software componentes físicos para así maximizar su uso. Simple. Y a nivel de costo también. Exactamente. Algo muy importante que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo funciona la infraestructura IT? La columna vertebral. Por ejemplo, vemos acá, la infraestructura IT se ha convertido en el componente principal de todo lo que tenga que ver con tecnología. Se lo digo de esta manera: no existe una aplicación móvil sin que tenga un backend de infraestructura IT, porque si no, entonces, ¿de qué sirve? Tomando en cuenta lo siguiente, según Gartner, para el 2020 habrá más de 25 billones de dispositivos conectados. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Una disrupción, y todo va a estar enfocado y basado en lo que es infraestructura como servicio, infraestructura como código, pero todo va a estar girando en torno a eso. Y tomando en cuenta esto, es que hay que analizar las cosas. Ahora bien, la continuidad de negocio como prioridad absoluta. Yo lo defino como algo que no se negocia con nadie. Es sencillo. Cuando tenemos, digamos, que una aplicación, en un inicio, cuando se creó Twitter, no sé si ustedes recuerdan, siempre pasaba de que salía la ballenita blanca. ¿Quiénes recuerdan eso? ¿Nunca le pasó a ustedes? Que Twitter se colgaba. Entonces, ok, ¿y ahora? O como le pasó a GitHub el año pasado, si mal no recuerdo, que perdieron un reguero de data. Y GitLab también. No, a GitHub fue un ataque de amplificación de cache, por Memcache. Sí, sufrí también. Un servidor que yo estaba manejando se fue abajo. Elementos claves para mantener la continuidad. Tomamos en cuenta lo siguiente. Tenemos que pensar en que tenemos que adelantarnos, tenemos que prever lo que son las cosas malas, lo que son las amenazas. Más que nada. Y pensando en eso, podemos diluir el riesgo. El riesgo es algo que siempre existe, siempre está latente. Lo que tú haces es minimizarlo, llevarlo a su mínima expresión y diluirlo. Porque el riesgo está todo el tiempo. Cuando una persona dice riesgo cero, yo le digo en su cara: mentiroso, y dicho en buen dominicano, hablador. Claro, es que no existe riesgo cero. Eso es una utopía. Y ustedes saben de que para la continuidad del negocio existe una normativa, la ISO 22301 del 2012. Y eso les da, digamos que, las pautas y directrices de qué hacer, cómo crear su plan de contingencia, su plan de recuperación de desastres, sus procesos de continuidad de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí viene lo que es la parte de alta disponibilidad, lo que es sobreaprovisionamiento, un término, digamos, que no sé si lo conozcan, pero suena muy bonito. Ah, sobreaprovisionar, perfecto. ¿Con qué se come eso? Entonces tú le dices en perfecto español: ah, ok, en vez de tú tener un servidor, tú tienes un servidor más uno, o la cantidad de servidores que tú tengas más uno adicional. Y tú dices: ok, ¿para qué yo necesito otro servidor? Tú le dices: bueno, por si se daña. Sí, pero eso no se va a dañar. Tú le dices: ok, tú tienes seguro y tú no te enfermas. Claro. Es simple, es simple. Tú le dices: bueno, elimina tu seguro, es un gasto que tú tienes.
No, pero es que si tú te enfermas, eso mismo le pasa a la infraestructura. Piensa. Entonces ahí es que viene, comienza con un chiste de conciencia. Pero tenemos un problema grave. Esto lo voy a decir porque nos sucede constantemente. En los departamentos de tecnología nos ven como los muchachos, porque nos ven como un gasto. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Hay un departamento, digamos que de ingeniería química, le llaman los ingenieros, los de construcción, los ingenieros civiles, y etcétera, etcétera, etcétera. Ah, no, el departamento de tecnología, los muchachos. Es verdad, señores, miren, se lo digo con toda honestidad, eso pasa. Y les digo por qué. Ustedes no se lo imaginan. Y es porque, desafortunadamente, los que han tomado clase conmigo saben que yo tengo un método para la evaluación de planteamiento de problemas. Las 7 preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso lo conoce el gerente, lo conoce el que maneja la plata, lo conoce el que define el juego. ¿Quién, cuándo y dónde? Es la parte que tiene que ver con la relatividad de las cosas. El actor y, digamos, las circunstancias. Van 6. ¿Ustedes saben cuál es la última? ¿Por qué? ¿Cómo? Desgraciadamente, los que somos muy técnicos solamente nos basamos en el cómo. Ok, el director dice, yo necesito una herramienta de monitoreo. Siempre va a saltar uno, no que OP Manager, no que SolarWinds. Él no te dijo que quería tal producto, él te dijo que quería monitorear. A él no le importa cómo tú lo hagas. Aunque tú tengas que llevarlo a lápiz y papel, él lo que quiere es que se manejen sus KPI, sus métricas y tener sus indicadores. Él te dijo qué, por qué y para qué. Y tú le saltaste con el cómo. Por favor. No. Entonces, por eso es que no estás en la misma sintonía. Entonces, cuando él te está hablando, tú le saltas con SolarWinds. No, la licencia, ¿cuánto cuesta? $23,000. Y él dice, ok. No hay algo que lo haga más barato. No, porque realmente tú tienes que justificar por qué se requiere ese producto. Tú tienes que justificarlo, tienes que demostrarlo, tienes que sustentarlo. Algunos de ustedes, los que son titulados, que no han obtenido su título por monográfico, sino por tesis, ¿han defendido una tesis alguna vez? Tú. Ok. Usted es un hombre de verdad. No, oye, la gente coge el monográfico porque es más fácil, pero defender una tesis es un hombre. Y tú sabes que te bombardean con preguntas, entonces tú tienes que demostrar todo en excelencia. Eso mismo es lo que pasa cuando tú tienes que justificar. Entonces, vamos a lo siguiente, porque esas son de las cositas que no le dicen a uno. Entonces, la primera vez que me tocó dirigir un departamento de tecnología, oye, un choque de esas son grandísimos. Porque entonces tú tienes que meterte en este círculo. Y es muy chulo cuando tú dices, ok, ya yo estoy en la cúspide, estoy mandando. Le tengo una mala noticia, señores. Cuando está el trabajo de gestión, el trabajo administrativo, es el que explota de verdad, no el código. Porque mira lo que pasa. Hay una materia en la universidad que le llaman gerencia informática, que la da muy mal de por sí, porque creen que en 4 meses van a aprender lo que son los análisis econométricos. Gracias. ¿Qué le dio? Chipió esto. No, tranquilo. No sé qué fue. No, es que yo... No, es un fresco. Ese es el I.
Entonces, miren lo que pasa. El manejo o la gestión de la continuidad del negocio comienza con lo que es un cambio cultural. El cambio cultural tiene que venir desde arriba. Entonces, ¿cómo tú le dices al director de una compañía, por ejemplo, no sé si conocen lo que pasó una vez con Supermercados Bravo, que el centro de operaciones de ellos, que estaba en La Luperón, se incendió hace un tiempo. No recuerdo ya hace qué tiempo, pero ellos no tenían un plan de contingencia y ellos no tenían asegurada la infraestructura. Punto número 1. Punto número 2, el más chulo de esto, tampoco habían comprado el aseguramiento de la implementación de SAP. Así es que las licencias de Oracle se fueron, las licencias de SAP se fueron, las licencias de Red Hat Enterprise para porra. Entonces, a tener que ver si se recupera eso. Y entonces, ¿qué le dijeron al don? Señor, usted no estaba preparado, entonces va a tener que prepararse. Desafortunadamente, el don es español, pero como mal acostumbrado, con maña dominicana, puso candado después que se le metieron. Qué bello, hermoso. Y ahí es que pasa, después del cambio cultural, tú tienes que ensayar tu plan. Después que tú lo ensayas, entiendes por dónde es que el negocio es vulnerable. Pero no tengo que entender a la mala. Entonces tú defines lo que es tu estrategia de continuidad. Ok. Y tienes que pensar, mira, fatalista. Mientras más fatalista y pesimista tú pienses, mejor va a ser tu diseño de continuidad operativa. Porque lo primero que tú tienes que pensar, por ejemplo, ok, yo tengo un senior. El caso más optimista, que amanezca que le dio gripe. O que amanezca rezagado, porque no es secreto de que el que programa tiene que buscar inspiración. No es secreto, ustedes lo saben. Entonces, venimos y de que amanece, digamos, amanece averiado. Y vamos a poner el caso más chulo. Tuvo un accidente y hay que buscar plan funerario. No, señores, le dije, entonces tú dices, ¿tú te vas a apoyar solamente en un senior? No. Entonces tú dices, ok, entonces ¿cuánto me cuesta el presupuesto? Tú dices, ¿hago esa inversión o entonces me asumo los riesgos? Muchas veces tú tienes que asumir los riesgos, pero en otras no se puede negociar. Y ahí es que está el detalle. Por eso es. Y ahí que pasan las cosas. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista de desarrollo primero. ¿Qué sucede cuando tú quieres manejar lo que es la continuidad? Tú necesitas organización. Esto se ve muy chulo, pero un dolor de cabeza implementarlo así. No por la implementación técnica, señores. ¿Ustedes saben cuál es el problema? No es la mentalidad tampoco. El bug latente en toda plataforma, sistema o infraestructura. El humano. La capa 8, efectivamente. Y sí, la capa 8 existe en el modelo referencial SOA. Es una extensión del modelo OSI. Capa 8 usuario, capa 9 organización y capa 10 gobierno. Gracias. ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces, tenemos que analizar los... Bueno, déjame mencionar algo. Por ejemplo, en desarrollo tenemos una mala costumbre. Ok, yo desarrollo y si pasa un fallo, ok, dame el acceso de RU, vamos a resolver en producción. Ajá. ¿Quién resolvió? No sé. No se documentó qué se hizo. Tú no sabes por qué se hizo. No hay nada, no hay nada. Entonces, tú no tienes una documentación de gestión. Ni tú sabes qué tiempo duraste abajo.
Más adelante vamos a ver cómo se calcula eso. Pero venimos acá, que por eso me devolví y vengo aquí. Lo que es el análisis del costo de disponibilidad de servicio, lo que es acuerdo de servicio. Entonces, ¿qué es un SLA? Un acuerdo de servicio. Es un acuerdo escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado de la calidad del servicio que está recibiendo el cliente. Ok, si tú me fallas, ¿qué garantía tengo yo? ¿En qué tiempo retorna el servicio cuando se va? Y durante el tiempo que se va, ¿cómo yo calculo mis pérdidas y cuál es el plan de compensación? A nadie le gusta hablar de eso. Cuando tenemos estos esquemas de emprendimiento, desafortunadamente en un país donde hay muchos emprendedores de boca que no han puesto ni una paletera, pongan mentol y berrón en el área afectada, por favor. No, porque es un tema delicado. Entonces, la pseudo ley de emprendimiento de este país beneficia a todo el mundo menos al emprendedor. El analista de mercado sabe que es verdad. Entonces ahí es que viene ok, muy chulo el emprendimiento y todo. Entonces cuando tú comienzas a monetizar, a capitalizar clientes, los clientes te exigen lo que son sus garantías, porque dicen, ok, yo estoy depositando mi confianza, mi información y mi data en ti. ¿Quién eres tú? ¿O qué te sustenta o qué te respalda? Entonces, dentro de tu plan de negocio, si tú no tienes lo que son los niveles de compensación, los niveles de aseguramiento, entonces, ¿de qué te sirve? Bueno, te sirve igual que, ¿qué te digo? Que una cédula vencida. Entonces, el costo va a estar determinado por estos factores: disponibilidad, redundancia, escalabilidad y eficiencia. Dentro de lo que es disponibilidad y escalabilidad, hay un tema muy chulo que viene después de mi exposición, que la va a dar mi hermano Wilkins, que tiene que ver específicamente con lo que es la automatización. Cuando tú automatizas, tú estás reduciendo el tiempo de recuperación y estás extendiendo el tiempo intermedio entre una falla y otra. O sea, tú vas a tener la menor cantidad de fallas en una línea de tiempo. Entonces, tú tienes que analizar también cuáles son los otros servicios que generan dependencia con lo que son esos costos. Porque desafortunadamente hay una cruda realidad. La continuidad del negocio es costosa. Seguimos. Manejar los desarrollos por medio de la infraestructura IT. Y tenemos lo siguiente: conforme van avanzando las fases, se hace más costoso resolver el problema. Entonces, ¿por qué? Porque ya después de la fase de desarrollo y pruebas, el usuario está trabajando en producción. Entonces tú tienes que sumarle los costos de pérdida a lo que es la solución del problema como tal. Venimos con esto, el tiempo intermedio entre fallas e incidentes. Tú tienes el tiempo de detección, tiempo de diagnóstico, reparación y recuperación, y tienes el punto de restauración. La no disponibilidad es costosa, genera pérdidas. Entonces tú tienes que ir entre incidentes, tú tienes lo que es la parte ideal y lo que es la parte real. Y entre incidente e incidente el presupuesto va aumentando. ¿Y para qué medir? Señores, esto se cae de la mata. Tú minimizas el tiempo de restauración, maximiza el tiempo relativo entre fallas, y tú evitas la falla predecible y evita la falla recurrente.
Ahora bien, estas dos siglas son interesantes. Punto de recuperación efectiva y punto de... O sea, tiempo de recuperación efectivo y punto de recuperación objetivo, como tal. El RPO se refiere al volumen de datos en riesgo. O sea, por ejemplo, determina el objetivo posible de pérdida mínima. Y el RTO es el tiempo que tú puedes asumir entre una falla y otra, o sea, para tú recuperarte. Entonces, conforme se hace más riesgoso operar, o sea, operar sin backups, sin contingencia, sin nada, estamos fritos. Se hace más difícil tú continuar con tu operación. Entonces, ¿qué logro con la continuidad operativa? Exacto. Porque hay algo que ustedes deben entender, lo que son los KPI, que los muchachos lo mencionaron, que son indicadores clave de rendimiento. La infraestructura se maneja por KPI y los KPI se traducen a métricas financieras y monetarias. Y ahí es que tú puedes decir cuánto cuesta tu plataforma conforme su operación. Si tú no tienes eso, tú debes tomar en cuenta cómo generarlo. ¿Quiénes saben lo que es el modelo de costos constructivos? El método COO, como para estimar cuánto cuesta un proyecto o un software en base a lo que es la cantidad de código, cantidad de personas. Nadie... Ok. Ajá. Hay un punto. Mr. Robot, temporada 1, capítulo 1, explica todo eso. Cuando se cae el sistema, y la chica menciona la pérdida de tiempo en función del costo. Exacto. ¿Una serie de dónde? Mr. Robot. Entonces, ¿qué se puede hacer para tú maximizar tu disponibilidad? Un balanceo de carga, pero yo pensaba que yo era el único que estaba mal de su cabeza diseñando infraestructura, hasta que esta gente de Dropbox son más locos que yo. Ellos tienen 2 niveles de load balancer. Yo pensaba que era el único que lo estaba haciendo, pero veo que no. Tienen uno capa 7 y otro capa 4. Allá afuera podemos hablar más al respecto. Déjenme avanzar con esto, porque estas son cositas que viene la parte importante. Una cosa es el enfoque basado en el costo y otra el enfoque basado en desempeño. Tenemos lo siguiente. Los directivos ven el enfoque del departamento de IT en base al costo, porque es que, señores, nosotros tenemos los juegos pesados. O sea, los jueguitos de nosotros. Ah, no, hay que buscar una SAN. ¿De cuánto? De 16 teras. Almacenamiento híbrido. Ajá. Sí, pero que también hay que buscar la contingencia. Pero tú me dijiste que era una. Sí, pero por si acaso. ¿Y cuánto es eso? $60,000. ¿Cuánto? Ok. Entonces viene y te hacen 2 preguntas. El costo total de la utilidad. Dame eso. Y dame el retorno de inversión de lo que yo estoy comprando. Tú dices, ajá, yo no llegué ahí. Tú dices, ok, yo no llegué ahí. Entonces, porque tú dices $60,000, pero tú no estás contando lo que es licenciamiento, lo que son posibles mantenimiento, lo que va a ser consumo energético, y eso tú tienes que calcularlo, proyectado a un año, y después esa proyección de un año multiplicada por 5, porque en el ciclo empresarial son 5 años. La proyección de cambio entre una infraestructura y otra. Para que lo vayan sabiendo. Entonces, vemos esto. Entonces comienzan a decir reducir costos, crear
Un enfoque táctico, espérate. No. Mínimo Bluetooth. Sí, no. Ok, ya. Volvemos a la parte táctica. Vemos las unidades de costo de gasto del área de TI como porcentaje de los beneficios. O sea, mientras más tú gastas, menos te dan del bono. O sea, te embromaste. Entonces, aquí tenemos siempre los gestores de la cuenta. El que maneja el presupuesto del departamento de TI no es el CTO, no es el CEO. Que eso es lo feo del caso. ¿Quién es? El financiero. Te embromaste. La dirección de tecnología es la única dirección que no maneja su propio presupuesto. Doloroso también. ¿Por qué? Por lo que le dije anteriormente, no sabemos justificar. Porque cuando te dice, ok, dame el costo total de la utilidad, ok, yo no llegué ahí, y seguimos. Vamos a seguir con esto, porque miren, es un asunto de percepción. Entonces queremos que sea basado en desempeño. Y entonces, ¿cómo yo hago eso? Tú necesitas tener 3 competencias: los recursos financieros, el portafolio tecnológico y la demanda del negocio. Muy importante para tú saber cuáles son las soluciones que tú necesitas. Tú necesitas definir lo que es la estrategia para que se genere transparencia, de optimización, y por último, la parte más importante, sostenibilidad. Si tú no tienes eso, tú no vas a tener una continuidad operativa y no vas a poder traducir cuánto vale tu aplicación. Por ejemplo, una preguntita fácil. Ari, ¿tú sabes cuál sería el precio de la última aplicación que tú desarrollaste? O sea, ¿cuánto valdría? No. Ok. Porque yo traigo el producto de para allá. Exacto. Ese es el detalle. Entonces, después del análisis de mercado, viene eso. Entonces, yo creo que mi intervención fue hasta acá. Cualquier pregunta al respecto la puedo responder. Entonces, vamos a recibir una sola pregunta porque estamos cortos de tiempo, así que la persona que quiera preguntar, por favor, levante la mano. Tengo 2 preguntas por allá, pero va a ser una sola. vamos a ver esa pregunta. A la chance, no. No. Dásela a él. La pregunta de ustedes, ¿dónde la hacen allá afuera? Creo que anda con él, pero bueno. Ok, chévere. Yo sé que no quería que yo... Ahora sí, bien. Pregunta, a una empresa que esté iniciando a nivel de los recursos de infraestructura, ¿cuál sería la mejor recomendación? Si, por ejemplo, todos sabemos que hay algunas ocasiones donde hay algunos servicios que te lo dan gratis por un par de meses, pero si tú estás trabajando con algún tipo de aplicación, tú no puedes contar solamente con una infraestructura un par de meses. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la recomendación? Excelente pregunta. Mira, te voy a explicar lo siguiente. Lo primero es que tú debes analizar cuál es el stack o el conjunto de tecnologías que tú vas a utilizar para tú saber cuáles son los posibles proveedores que tú vayas a tener. Después tú haces lo que son sus análisis de costo. Tienes que revisar el SLA, importantísimo. A mí me pasó en estos días que yo estaba echando todas las maldiciones del mundo en el fin de semana largo, porque el proveedor del stack de nube, donde tengo la infraestructura sostenida, tuvo un problema en el storage. No se me fue nada, por suerte, porque yo tengo en la base de datos pues Internet Recovery, pero el único servidor que se me afectó fue el de la base de datos. O sea, se apagó. Yo duré offline 13 horas. Fin de semana largo. Y con una implementación recién hecha de un supermercado en Las Terrenas. Ok, entonces,
Eso fue, digamos que yo estaba en esos días haciendo mi plan de contingencia y todo eso. Y yo dije, ok, en este fin de semana yo voy a terminar de eso. Nunca dejé la cosa de último. Entonces tú buscas lo que son los proveedores, también que la tecnología que tú vayas a utilizar sea sostenible, que no pase, digamos que como le pasa, me disculpan los de JavaScript por lo que voy a decir, pero esto es verdad, como le pasa, sí, lo voy a decir, no importa. Como pasó con Angular, cuando migraron de Angular 2 a 3, no hay backporting. ¿De uno a dos? Bueno, eso mismo. Por eso fue que Harry salió huyendo de Angular. Me fui de JavaScript. No, pero Harry se fue de Angular por eso mismo. Y todo el que se ha ido de JavaScript por eso mismo, porque tú una librería hoy y mañana está deprecada. No pasa el Kotlin. No, sí, no pasa en Kotlin, pero mira, eso no pasa en Kotlin, pero Kotlin es Java. No, pero realmente tú debes analizar eso. También el asunto de la base de datos es algo muy importante. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, ok, para este startup yo voy a utilizar el Free Tier de Amazon. Pero cuando tú te das cuenta que tú necesitas un poquito más, ya tú tienes que invertir. Tú tienes que empezar la inversión antes de. Mayores ingresos, mayores gastos. Exacto. Y tú debes buscar de que la continuidad operativa sea lo primero. Ojo, la disponibilidad cuesta, la continuidad operativa cuesta y son gastos que no se pueden escatimar. Muchísimas gracias, Jesús, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Un aplauso, por favor. Muy interesante, de verdad.